Buenos días a todas, a todos. Bienvenidas, bienvenidos a este diplomado en argumentación jurídica. El día de hoy vamos a hablar de la argumentación probatoria. Soy Alonso Vázquez Moyers, para quienes no me conocen. Soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Estoy sustituyendo a mi compañero, el doctor Juan Abelardo Hernández Franco. Bueno, sin demasiado preámbulo, vamos a hablar de los argumentos y de esta parte, en esta primera parte, que me interesa hablar de la inferencia probatoria, de la estructura, cómo es la inferencia probatoria. Saben que mediante la prueba judicial de los hechos, o sea, las pruebas son razones que están vinculadas para demostrar que cierto acontecimiento, que cierto hecho sucedió como se afirma que, o como afirman las partes, algunas de las partes afirman que sucedieron, ¿no? Y luego, en esa primera proposición, digamos, en la dialéctica de los procedimientos, pues vamos a encontrar que tanto la parte demandada, demandante, autoridad responsable, como quiera decirse, le depende del procedimiento de que se trate, van a tratar de acreditar los hechos en que fundan pretensiones, por un lado, y van a tratar de acreditar las ilegalidades por medio de pruebas, y en ellas van a dar razones por las cuales hay una vinculación entre aquello que afirman y la norma, aquello que afirman los hechos y aquello que puede ser demostrado mediante las pruebas, ¿no? Ambas partes hacen una argumentación con relación a lo que acontece, a su derecho y cómo ese derecho se vincula con las pruebas. Pero en la parte de valoración probatoria, en donde se le asigna ya una determinada, un determinado peso, digamos, a la prueba, es donde la o el juzgador va a tener que relacionar ese medio probatorio y otorgarle un peso específico. Si alcanzamos, vamos a ver una controversia en donde justamente vamos a ver cómo se le otorgó un valor probatorio a una serie de documentos y posteriormente se le restó ese valor probatorio, el mismo que se le había dado por parte de la sala superior, ¿no? En un juicio. Pero vamos a ver si nos da tiempo, si no ahorita lo que me interesa sobre todo es la exposición de esto, ¿no? Entonces, en la prueba judicial se trata de inferir un enunciado, ¿no? Un conjunto de enunciados relativos a si ciertos hechos del pasado ocurrieron y cómo ocurrieron, a partir de otro conjunto de enunciados, ¿no? Acerca de otros hechos. Entonces hay unos hechos a probar, si determinada cuestión sucedió o no, ¿sí? Y hay unos hechos probatorios. Entonces tenemos estas dos cosas, ¿no? Entonces, en este proceso podemos distinguir, perdón, dos fases. Una, en donde establecemos o donde se establecen los hechos probatorios, las premisas del razonamiento, ¿no? Y en una segunda fase se obtiene una conclusión respecto de hechos a probar partiendo de los hechos probatorios, ¿sí? Ahorita pongo un ejemplo. Entonces, en estas fases, normalmente en los procedimientos se le conoce como prueba, ¿no? Que nos puede más o menos confundir un poco, ¿no? Entonces, bueno, el ejercicio que se hace con relación a esta vinculación entre los hechos probatorios y los hechos a probar, hay un razonamiento al que se le denomina inferencia probatoria que los jueces, ¿no? Comparten con otros investigadores, digamos, de hechos del pasado, los historiadores, ¿no? Los detectives, en donde se muestran particularidades, ¿no? De cuestiones relativas a la argumentación, según el libro de Stephen Tolmin, ¿no? Dice Stephen Tolmin, ¿no? Un libro que se llama Sobre la argumentación. Toda argumentación parte de una pretensión, ¿no? Que es aquello que se sostiene y lo que se quiere fundamentar. Si esa pretensión se pone en duda, ¿no? O sea, si yo digo, hoy hace calor, y alguien me dice, no, no hace calor, entonces tiene que haber un medio más o menos objetivo, ¿no? Que nos permite establecer si esa pretensión mía es verdadera o falsa, ¿no? Esa afirmación
una vez que está puesta en duda. No, pues tan hace calor que aquí está el termómetro, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es una razón, ¿no? Cuando se ponen en duda, entonces las pretensiones se acompañan con razones, hechos que dan cuenta, dicho en términos lógicos, ¿no? Hechos que dan cuenta de la corrección de la pretensión, de la veracidad de lo que se afirma, ¿no? En ocasiones hay que explicitar por qué estas razones apoyan la pretensión, ¿sí? O sea, no nada más basta con decir, ah, bueno, pues hace calor, aquí está el termómetro, ¿sí? Sino que hay que hacer, aparte de ello, acompañarlo, ¿no? De enunciados que expresen una regularidad, que correlacione el tipo de hechos que constituye la razón con la pretensión. Hace calor y entonces tenemos un parámetro, ¿no? Y entonces ese parámetro es bueno si superamos los, por decir una cifra, superamos los 28 grados, podemos llegar a la conclusión de que hace calor, ¿no? Esto nada más para fundamentar esta idea de se acompañan de un enunciado, por qué sostengo lo que sostengo, y que muchas veces no basta el puro medio, la pura razón que yo ofrezco, sino que esa razón hay que acompañarla, asimismo de una serie de argumentos, de una serie de enunciados que apoyen mi pretensión, ¿sí? Este es un elemento fundamental de la argumentación que Tolmin dice es la garantía, ¿no? Es una regla, una norma, un enunciado que apoya, que respalda, ¿no? Trata de mostrar la corrección, la vigencia de esa regularidad, la situación de hecho. Aquí se complica o se va a complicar en el caso de la argumentación probatoria porque se trata de hechos que sucedieron en el pasado, ¿no? Pero bueno, pretensión, razones, garantía, respaldo, todos estos elementos tienen que estar presentes en la argumentación, en el razonamiento, ya sea jurídico, científico, de la vida cotidiana, ¿no? Vamos a pensar en un ejemplo de derecho familiar, ¿no? Decimos, X es hijo de Y, ¿sí? Entonces, ahí esa es una razón. La conclusión a la que llegaríamos en una herencia. Entonces, Y heredará de X. Esa es una pretensión, ¿sí? ¿Cómo está respaldado esto, no? ¿Cómo hay decía, este razonamiento? Bueno, pues así lo dispone el derecho de X. Ese es el respaldo, ¿sí? Que se sigue del enunciado, los hijos heredan de sus padres. Entonces, el razonamiento judicial en materia de hechos, ¿no? Los hechos probados, perdón, estos hechos, ¿no? Hechos probatorios, constituyen en materia judicial las razones del argumento, los hechos a probar o la hipótesis del caso, ¿sí? La garantía está constituida, esto perdón, los temas de valoración probatoria, ¿sí? Sabrán ustedes que hay unos esquemas, ¿no? Los códigos procesales establecen cuáles son los medios para valorar las pruebas. Y ahí establecen, bueno, harán prueba plena los documentales públicas, etcétera, etcétera, ¿no? Esas razones que hacen prueba plena tienen una presunción, tienen un peso, digamos, vamos a decirlo así. Las pruebas como razones, como garantía, como respaldo, ¿sí? Para una argumentación que nos llevan a una conclusión, son o tienen diferente peso, diferente valor. Hay un valor que ya está asignado por la ley, entonces con eso no tenemos que hacer mayor problema, aunque hay una correlación entre los hechos probatorios y ese documento, ¿no? Por ejemplo, acreditar el acto reclamado. No pensemos nada más en derecho electoral, pensemos en general. O acreditar la resolución impugnada, ¿sí? La resolución impugnada, pues bueno, la acompaño y entonces se acredita que efectivamente aconteció aquello que yo afirmo que aconteció, que en un procedimiento especial sancionador me impusieron una sanción. Ok, ¿no? O en derecho administrativo, esa es otra, ese es interesante. En derecho administrativo, por ejemplo, yo puedo afirmar algo que no conozco. Puedo decir, para efectos de la ley, en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, artículo 16, fracción segunda, dice, puedo desconocer, puedo manifestar desconocer el acto, pero que me enteré por alguna razón, me notificaron. O, esa es típica, ¿no?
revisé en mi portal de internet porque tenía que hacer un pago, tenía que hacer un trámite y resulta que tengo una multa vencida de hace 2 años. Yo ni idea tenía, o bueno, de hace medio año, ¿no? Iba a pagar la tenencia y no la pude pagar porque tenía ese trámite y nunca me notificaron, yo ni sabía que tenía eso, ¿no? Desconozco esa resolución. Me da la posibilidad de que yo en mi demanda, bueno, pues la desconozco y a ver qué pasa. Y cuando la autoridad la exhibe, ¿no? La autoridad le revierto la carga procesal, le exhibe, ok, se tiene por acreditada la existencia de esa resolución y entonces ya puedo enderezar mis argumentos, ¿no? En contra de la misma, con relación a lo que contienen, porque esa hace prueba plena, no de su legalidad necesariamente, sino de su existencia. Entonces, ya que probamos la existencia de eso, entonces puedo controvertir los fundamentos de derecho que se contienen ahí. Y esos fundamentos de derecho que se contienen ahí, pues es la prueba plena de que aconteció, de los fundamentos mismos, de los hechos, etcétera, ¿no? Pero eso con pruebas tasadas que tienen valoración probatoria plena, ¿no? Lo cual no quiere decir que tengan valor probatorio pleno, no significa que sean legales para todos los efectos, ¿no? En el ejemplo que estoy diciendo, por ejemplo, bueno, que tenga valor probatorio pleno, lo único que quiere decir es que la existencia de los hechos queda acreditada, ¿no? ¿Qué pasa? Que la autoridad puede exhibir las constancias conjuntamente con la resolución, las constancias de notificación y resulta que sí la conocí o aparentemente sí la conocí y ahí hay algo que hay que desvirtuar por sus motivos y fundamentos. A pesar de que hace prueba plena, no podría el juzgador decir, hace prueba plena, aquí está la notificación y entonces pues te sobreseo el juicio por extemporáneo. No, claro, es una posibilidad. Hay una presunción de derecho y de hecho, porque hay una probanza en donde se contiene algo. Ese contenido tendré yo que desvirtuarlo con argumentos. Es decir, si bien es cierto que existe esto, este medio probatorio, estos hechos, acontecieron de una manera tal que son contrarios a la legalidad. Y ahí tendré que hacer una serie de razones por las cuales eso que se supone que se prueba no tiene ese valor probatorio pleno para decir, si lo conocías y te sobreseo, ¿sí? Entonces decía, pues, la garantía la constituye la garantía de la argumentación, la constituyen las máximas de la experiencia. Cuando no tenemos esa valoración probatoria plena, que aún esa, como decía en el ejemplo, puede estar sujeta a argumentaciones en donde yo le reste ese peso, ¿no? A pesar de la presunción de que gozan, bueno, prueban esos hechos, pero mira, no se entendió de manera legal y eso también es probable, digamos, se puede probar. No se realizó de conformidad con lo que dispone la ley y ahí está el documento, lo puedes revisar. No se cercioraron de circunstancias de modo, tiempo y lugar por los cuales el notificador, por ejemplo, tuviera la certeza de que la persona con la que se entendió la notificación lo hiciera de mi conocimiento. No se cercioró de mi domicilio debidamente, es una calle, se llama igual, por ejemplo, ¿no? Pero no está, por ejemplo, establecida la colonia, no están los calles con las que lo delimitan, de manera tal que hay una confusión. Y entonces, pues sí, está aprobado, hubo una notificación, pero no en los términos de la ley, y eso también se puede mostrar con esas razones, ¿no? Entonces, cuando hay eso es un tipo de valoración probatoria y una argumentación con relación a los hechos y el documento que prueba que aconteció algo, no necesariamente lo que afirma una o la otra parte, y ahí es donde viene la parte argumentativa, ¿no? Y la cuestión de la garantía, ¿no? La cuestión de la inferencia, hechos normativos y hechos hechos normativos y hechos probatorios y situaciones de hecho, ¿no? O sea, enunciado normativo, una situación jurídica o una situación de la vida cotidiana y razones, apoyo, ¿no? Y la garantía es la inferencia que hay entre esas tres cosas, ¿no? La norma, los hechos probatorios, los documentos, lo que sea, digo documentos, pero los documentos, saben, pueden ser privados o públicos, ¿no? Puede ser un acta constitutiva, puede ser un video, puede ser una grabación, etcétera, como hecho probatorio y situación, lo que aconteció en el pasado. Y hay que establecer una relación entre esas tres, ¿sí? Entonces,
Los hechos probatorios, decía, son las razones del argumento. Los hechos a probar es la pretensión, la hipótesis del caso. Y la garantía son las máximas de la experiencia, las presunciones, ¿no? Que autorizan a los jueces a pasar de las razones a la pretensión. Y entonces el respaldo se configura por la información necesaria para fundamentar la garantía. La garantía que es la conclusión, el enunciado, ¿no? Hipótesis, y luego como es hipótesis se cuadra con los hechos. Por ejemplo, una sentencia, ¿no? En donde hay un acusado de un delito por, bueno, está de moda, ¿no? Tráfico de estupefacientes. Entonces, puede haber en la decisión del juzgador, uno, que se encontró en el registro del lugar de trabajo de la persona una cierta cantidad, vamos a pensar, no sé, 1 gramo de una sustancia. Esa es una razón, ¿no? Una situación que sucedió. Y 2, se identifica que se había hecho a partir de manifestaciones ante la Guardia Civil de otra persona, de la Guardia Nacional, perdón, que le había primero intervenido previamente esta cantidad de estupefacientes, ¿no? Entonces, estas manifestaciones no fueron ratificadas y entonces hay 2 enunciados generales, ¿no? Una presunción que se establece jurisprudencialmente en donde se dice, bueno, la posesión para efectos del tráfico de estupefacientes tiene que ser superior a, no estoy diciendo que la Ley General de Salud disponga si es, nada más un ejemplo, superior a, digamos, 4 gramos, ¿no? Y una máxima de la experiencia, primero tenemos, ¿no? Una presunción. Entonces, ya estamos diciendo 1 gramo de una sustancia, la que sea. Que esta identificación fue a partir de que alguien le dijo, otra persona le dijo a la Guardia Nacional que tenía esta cantidad y no lo ratificó. Entonces, máximas de la experiencia, los enunciados dicen, se considerará siempre y cuando supere 5 gramos, ¿no? Y además, también la idea de que no es infrecuente que a las personas se les siembre alguna cantidad de droga, ¿no? Y que aun cuando a las personas a las que les encuentran las sustancias, acusen a otra nada más para decir, no, pues él me la dio y, ¿no? Para zafarse, digamos, de tener algún problema. Entonces, obviamente, aquí no existe, digamos, el fundamento de la pretensión de dicha máxima de la experiencia, ¿no? No se adecua a a la consecuencia normativa, digamos, ¿no? ¿De qué otra manera podemos expresar esto, no? Vamos a pensar en las jurisprudencias, que también nos ayudan a construir argumentos, ¿no? Argumentos inclusive probatorios. Seguimos con el ejemplo, ¿no? Entonces tenemos, en el registro de la persona se encuentra nada más 1 gramo de cocaína, ¿no? La conclusión sería, no traficaba con droga. Esa es la pretensión, digamos, ¿no? ¿Sí? Es una pretensión, es una conclusión a la que llegaríamos, pero está respaldada en otro hecho. Fue acusada por alguien, otra persona le dijo, ¿no? Pero esa acusación no fue ratificada. Otra persona le dijo a la Guardia Nacional que tenía esa droga porque le había vendido, ¿no? Bueno, y la presunción jurisprudencial, la máxima de la experiencia es que hay un mínimo de la sustancia para que se le pueda considerar como tráfico de droga, ¿no? Pero además, también podemos respaldar esto con jurisprudencia anterior, ¿no? Con casos anteriores que nos sirvan como respaldo. Entonces, lo que me interesa decir es que en este caso la inferencia probatoria tiene una estructura de normas que establecen presunciones, casos anteriores, experiencias del juez, ¿no? Que son máximas de la experiencia, y por un lado tenemos hechos probatorios, la cantidad de droga, y hechos a probar o hipótesis, ¿no? Y entonces hacemos una combinación entre esas 3, ¿no? Entonces, en esta inferencia probatoria hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Primero, los hechos probatorios. Dada la conexión que existe entre prueba y normas jurídicas para algunos tipos de hechos, ¿no? Los hechos jurídico-institucionales, etcétera, ¿no? No podemos encontrar solo enunciados respecto de la realidad natural acerca de la existencia de convenciones sociales,
sino también enunciados relativos a la determinación de las normas o deberes jurídicos, ¿no? En los hechos probatorios, ¿sí? En lo que nos sirve para respaldar una pretensión. Los hechos probatorios, si vamos más allá de lo que en sentido estricto es la inferencia final del proceso de prueba, ¿no? O sea, una conclusión a partir de una serie de hechos, los hechos probatorios pueden ser a su vez resultado de otra inferencia, ¿no? De manera que en realidad la prueba puede ser el encadenamiento, la concatenación de varias inferencias análogas, ¿no? Entonces, lo interesante es ver cómo se construye esa concatenación de argumentos, ¿sí? Entonces, una inferencia, ¿no? Hemos eliminado algunos problemas de percepción, de interpretación, y podemos llegar a la conclusión de que efectivamente acudió o sucedió alguna cosa, ¿no? Ahora, la garantía, que decía que son las máximas de la experiencia, ¿no? Que pueden tener carácter científico o especializado, las que aportan los peritos, por ejemplo, ¿no? De carácter jurídico, como las derivadas de la máxima, perdón, del ejercicio profesional del juez, de carácter privado, experiencias corrientes. Entonces, pueden ser derivadas de la experiencia del juez al margen del ejercicio de su profesión o por presunciones, ¿no? Que pueden ser establecidas legal o jurisprudencialmente. Las máximas de la experiencia y las presunciones tienen una función semejante a la inferencia probatoria y tienen una estructura parecida, ¿no? O sea, se pueden ver como enunciados condicionales del tipo, si X, entonces probado, ¿no? En el caso de las presunciones, o probable, en el caso de las máximas, entonces Y, ¿sí? O sea, si esto acontece, como en el ejemplo, si se encuentra un determinado cantidad de sustancia, entonces, sí o no, ¿sí? Está probado que se le encontró esta determinada cantidad y se apoya en una afirmación que no fue ratificada. Por lo tanto, la conclusión es que no traficaba con esa sustancia, ¿no? ¿Sí? Entonces, entre este tipo de enunciados, X puede ser un hecho o un conjunto de hechos o propiedades de los hechos, en donde puede incluir la ausencia de la prueba, en contrario, ¿no? De tal manera, pues, que la diferencia entre las presunciones y las máximas de la experiencia es que las presunciones son enunciados revestidos de autoridad. El respaldo para afirmar algo, se constituye todo aquello que permite apoyar las máximas de la experiencia o las presunciones. Casos anteriores, experiencias propias, ¿no? Dichas de las que se infiere la máxima de la experiencia, las normas que establecen las presunciones, etcétera. ¿Sí? Entonces, esta cuestión de la concatenación de argumentos, de la concatenación de inferencias, ¿no? De un resultado que me lleva a otro para establecer una situación de hecho probable o probada. Es muy altamente probable que esto haya acontecido como se afirma, o es incontrovertible que esto aconteció como se afirma. ¿Sí? Por ejemplo, en las nulidades electorales, el criterio de determinancia, ¿no? Hay un factor cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo, pues el número de violaciones, por ejemplo, para anular una elección. Número de violaciones. Acontecieron de manera sistemática, reiterada, ¿no? ¿Cuántas? ¿En dónde? En varias casillas, en una casilla. Digo, depende ahí de cuál sea la pretensión. Otra vez, ¿no? Yo puedo tener la pretensión de que se anule la elección, pero eso está sujeto a ciertas circunstancias, ¿no? La diferencia entre uno y otro, las violaciones, su sistematicidad y su gravedad. La gravedad como criterio cualitativo, ¿no? Me la van a determinar otra serie ahí es donde viene el respaldo, ¿no? Donde vienen las máximas de la experiencia, donde vienen casos anteriores, en donde vamos a establecer una diferencia entre lo que sucedió y la gravedad de aquello que sucedió, si está probado, ¿sí? Por ejemplo, hubo un caso hace poquito en Guerrero, en 2021, en donde se anuló la elección por violencia política de género, ¿no? Se acreditó que hubo una serie de pintas en distintos lugares en donde establecían que la candidata que a la postre resultó, que no resultó electa, que estaba peleando por la reelección,
se cometió violencia política de género en su contra, ¿sí? Y entonces se acredita qué tanto fue sistemático, en dónde se encontraban las pintas, y se hace una inferencia, porque ahí, por ejemplo, en ese ejemplo en concreto, el argumento de la parte recurrente, porque esto se fue primero al juicio en el tribunal local, luego se fue a la sala regional respectiva, la sala regional anula y la sala superior confirma la anulación del recurso de revisión constitucional mediante el recurso de reconsideración. Y dice, estuvo bien anulada porque se acreditó que existieron esa situación de hecho. Las pintas, hubo reiteradas manifestaciones con relación a esto, se vio en diferentes lugares y la inferencia que se hace, ¿no? Porque la parte recurrente, que decía, la sala regional anula y entonces se van a recurso de reconsideración a sala superior para que se revierta esa anulación, aunque la sala superior confirma la anulación y dice, ¿por qué? Si bien es cierto, y el argumento era, ¿cómo puedes determinar que hubo una influencia en el electorado? Pues lo puedes determinar y ahí vienen las máximas de la experiencia. Lo puedes determinar por la diferencia de votos, que fue muy pequeña. La diferencia de votos fue de menos del 1 o del 1% entre el primero y el segundo lugar. Esa situación hace que cualquier circunstancia que pueda intervenir de manera inadecuada en la equidad en la contienda pueda ser determinante, con un alto grado de probabilidad. Claro, aquí es una inferencia. Es una inferencia porque no se cuenta con un medio objetivo y no se podría, en ese caso, decir, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Tendría que preguntarle a todos y cada uno de los votantes, lo cual es imposible, porque aún se les preguntara cómo sería o cómo me aseguraría yo de que eso que me están diciendo es completa y totalmente cierto. Entonces no se puede, pero sí se puede inferir por las máximas de la experiencia que dicen, bueno, en primer lugar, la violencia política de género es por sí misma una violación grave. Hay que ver la sistematicidad, hay que ver si esto redunda, y hay criterios con relación a esto, redunda en el menoscabo de los derechos político-electorales. Sí redunda en el menoscabo de derechos político-electorales porque esas manifestaciones, ¿no? Que se vertieron en distintos momentos de la campaña, que había pintas que estaban colocadas estratégicamente, así lo dice la sentencia, ¿no? Estratégicamente colocadas, pudieron tener con un alto grado de probabilidad una influencia en el electorado máxime cuando la diferencia entre el 1 y el 2 es tan pequeña, ¿no? Pero se hace una inferencia de hechos que acontecieron, hechos probados, no, hechos que acontecieron, violencia política de género, hechos probados. Esto aconteció con relación a las pintas, con relación a dónde se colocaron. Eso por sí mismo constituye violencia política de género. Y eso, dada la diferencia entre 1 y 2, resulta determinante. Pero toda es una concatenación de razones, con máximas de la experiencia, ya decía, ¿no? Presunciones de decir, bueno, no tengo un medio incontrovertible objetivo que me permita saber si y en cuántos y en qué cantidad de votos efectivos se tradujo. No obstante, primero, la violencia política de género, que por sí misma es condenable, que por sí misma afecta a los derechos de participación, de equidad en la contienda, que por sí misma puede alterar la voluntad ciudadana, ¿no? Porque se basa en prejuicios, y además prejuicios que trastocan principios constitucionales, como es la propia, no solo equidad en la contienda, sino la propia violencia política de género está como principio constitucional que se debe de cuidar, ¿no? Y a partir de eso se hace el razonamiento. Entonces, a lo que quiero concluir, ¿no? La validez que se concede una inferencia probatoria depende de cómo la clasifiquemos dentro de los tipos de argumentos que distinguen los lógicos. Ahorita lo vemos, ¿no? Porque hay 4 formas de argumentos: deducción, inducción ampliativa, inducción probabilística y abducción. Ahorita vemos cada uno de ellos. Entonces, la validez de la inferencia probatoria, estos hechos probatorios se traducen en hechos probados. Ya probé que esto existió y eso, a su vez, prueba que hay una situación de hecho, violencia política de género, que a su vez, por eso digo una concatenación, tiene como consecuencia, dadas estas otras circunstancias, dadas estas razones, es decir, estos antecedentes, ¿no? Estos antecedentes en otras jurisprudencias, en otras sentencias, en donde dice cuáles son los elementos que debe de contener, ¿no?
para que se determine que con un alto grado de probabilidad, dada la diferencia entre el primero y el segundo lugar, hubo una intervención ilegal y que por lo tanto no se puede saber con un alto grado de probabilidad que esa voluntad ciudadana no estuvo influida indebidamente por un elemento que por sí mismo es dañino para las campañas electorales. ¿Sí? Entonces, bueno, en estos distintos argumentos lógicos se puede trazar una distinción, una división entre argumentos deductivos e inductivos, ¿no? Una manera, que no es necesariamente la única, de trazar esta división es definir la deducción como un tipo de razonamiento en que la verdad de las premisas entraña la verdad de la conclusión. En cambio, la inducción agrupa los razonamientos en los cuales la verdad de las premisas no entraña la verdad de la conclusión, pero es una razón para aceptarla. ¿Sí? Ahorita vemos cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, si definimos la inducción así, ¿no? Si pensamos que la inducción agrupa razonamientos donde la verdad no está en la conclusión, pero es una razón para ella, entonces los argumentos inductivos pueden ser inducción amplia en sentido estricto, probabilística, o lo que decíamos la abducción. Y todo lo demás será deducción, ¿sí? La deducción, habrán visto ya en algunos de las clases de argumentación, ¿no? Es un silogismo subjuntivo, ¿no? Que parece ser una de las fórmulas básicas. Es una manera de razonar apropiada cuando conocemos una regla, ¿no? En el sentido que un enunciado general que correlaciona una clase de individuos con una clase apropiada. Y que además un caso que es subsumible a una regla y queremos inferir un resultado, ¿no? Los argumentos deductivos se caracterizan porque, por su forma, por su estructura, no se puede, sin incurrir en contradicción, afirmar las premisas y negar la conclusión. O de otra manera, la verdad de las premisas garantiza la verdad de la conclusión, ¿sí? En realidad, porque la información que contiene la conclusión no va más allá de la que ya teníamos en las premisas, ¿sí? Esto no quiere decir que las premisas no puedan ser falsas. Está el ejemplo clásico de la lógica aristotélica, ¿no? De todos los hombres son, o sea, todos los hombres tienen brazos, esta cosa tiene brazos, por lo tanto su nombre es un espantapájaros, ¿no? Ahí hay una premisa incorrecta porque no es una propiedad exclusiva de, ¿sí? Entonces, las premisas pueden ser falsas y por lo tanto también la conclusión desde un punto de vista lógico. Pero desde un punto de vista material, ¿no? De acuerdo de la correspondencia con la realidad, por ejemplo, podríamos establecer que si mis premisas son ciertas, entonces lo será mi conclusión. Lo único que quiero decir, pues, es que si las premisas son verdaderas, dada la estructura del argumento, la conclusión necesariamente es verdadera. De manera que la lógica deductiva ofrece esquemas de razonamiento que nos conducen a conclusiones fiables, siempre que estemos seguros de las premisas de las que hemos partido. ¿Sí? Dado que los argumentos deductivos no contienen más información en la conclusión que la que ya teníamos en las premisas, no sirven para aumentar nuestro conocimiento, pero sí son útiles para presentar de una manera clara la justificación de una decisión o para mostrar cómo se aplican ciertas propiedades generales, ¿no? En los casos particulares. Otro ejemplo, regla universal. ¿Sí? Todos los cuervos son negros. X, Y y Z son cuervos. Es una regla universal primero, ¿no? Todos los cuervos son negros. Luego, en el caso, X, Y y Z son negros, perdón, son cuervos. Conclusión, X, Y y Z son negros, ¿no? Esa es la deducción, digamos, simple, ¿no? La deducción vista en términos normales, ¿no? Ahora, la inducción, que decíamos, puede haber inducciones en sentido estricto. Ahorita vemos cómo todo esto se va a relacionar, pues la argumentación de las pruebas, ¿no? La argumentación de las pruebas puede ser inductiva o deductiva, ¿sí? Y ahorita vemos cómo fue en el ejemplo que les di de la violencia política de género, que arribamos a una conclusión, ya sea por deducción o por inducción. Estos hechos resultan probados, violencia política de género, relacionado con una máxima de la experiencia que es casos análogos, ¿no? Requisitos para su cumplimiento, menoscabo de los derechos, situación de hecho, diferencia de 1% entre el primer y el segundo lugar, resultado, la anulación. Decía pues, la inducción. Los argumentos inductivos, en sentido estricto,
son apropiados cuando conocemos una serie de casos y resultados, ¿no? Y queremos extraer la regla que correlaciona unos con otros, ¿sí? Es como habrán tenido, ¿no? En sus clases de lógica y de epistemología, de lo particular a lo general. Tratamos de establecer un argumento general a partir de algunos casos o a partir de algunas premisas o de algunas razones, ¿sí? Entonces, en los argumentos inductivos, externamos una premisa de carácter general a partir del examen de una serie limitada de supuestos particulares. Entonces, la conclusión siempre va más allá de las premisas, ¿sí? En una inducción siempre hay un salto de las premisas a la conclusión, por lo que la verdad de unas no garantiza la verdad de otras. La conclusión de una inducción bien construida puede ser más o menos probable, pero nunca será infaliblemente verdadera. Es una cuestión de probabilidad, con un alto grado de probabilidad que algo haya acontecido, que algo ha tenido un efecto, ¿sí? La conclusión de una inducción no se infiere con total certeza de las premisas, sino con una cierta probabilidad, ¿sí? Entonces, si las premisas son verdaderas, la conclusión probablemente es verdadera. La conclusión probablemente puede ser sustituida por razonablemente verdadera. Lo han visto ustedes también, vamos a poner otro ejemplo, ¿no? En los jurados, bueno, en derecho penal en general, pero estamos muy habituados a ver en los juicios orales y sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? Más allá de toda duda razonable. Bueno, hay un documental que se llama así, más allá de que se llama duda razonable, más allá de toda duda razonable. Entonces, ¿qué va a hacer una parte? Va a tratar de expresar que hay dudas razonables para que con un alto grado de probabilidad eso no aconteció. No es razonablemente probable que haya acontecido lo que se dice que aconteció. Por el contrario, tendrá que ser con un alto grado de probabilidad que las cosas hayan sucedido así. ¿Por qué esto es importante? Porque la mayoría de las veces, como lo que tenemos es una reconstrucción de cosas que sucedieron, no siempre se puede determinar con absoluta certeza que aconteció y que el resultado es ese. Solo se podrá determinar con un alto grado de probabilidad. Con un alto grado de probabilidad, esto tuvo un efecto en el electorado. Pero es imposible demostrarse de manera fehaciente, ¿no? Claro, aquí el problema, o sea, aquí lo podemos ver desde dos perspectivas, ¿no? El problema es bueno, pero entonces ahí queda un espacio para decir, ¿y si no? Sí, lo que pasa es que si no hubiera ese espacio de cierta incertidumbre, entonces todas las conductas quedarían impunes, ¿no? Quedarían sin castigo. Porque pues tan fácil como decir, pues es que eso nunca se puede probar, ¿no? Nunca se puede probar y entonces pues rebaso los topes de campaña, violencia, política de género, calumnia, etcétera, y pues total no puede probarse nunca de manera fehaciente cuál fue el efecto que se tuvo sobre el electorado, ¿no? Por eso es que hay una serie de hechos, porque decía en el ejemplo, no únicamente observaron, ahorita vemos la sentencia para que quede un poquito más claro, ¿no? No únicamente observaron cuál era el contenido de las cosas, ¿no? O sea, que había unas pintas, sino dónde estaban colocadas estratégicamente. Eso fue parte del razonamiento, concatenado a la situación de hecho, ¿no? La diferencia entre el primero y el segundo lugar. Se acredita esto, se acreditan los hechos probados, y se establecen razones para la conclusión, que es la anulación, ¿sí? Pero, entonces, este sentido de probabilidad, la probabilidad inferencial, es la referencia del grado de apoyo que las premisas prestan a la conclusión, o sea, al grado de credibilidad racional de la conclusión, ¿sí? Ahora, la conclusión de una inducción puede expresar una ley o regularidad estrictamente universal, sin excepciones, que correlacione todos los supuestos de todo un caso, ¿no? Con determinadas propiedades, como esto de todos los cuervos son negros o todos los metales se dilatan con el calor, ¿no? O una ley probabilística. Aquellos que convivan con un enfermo de sarampión probablemente enfermarán, ¿sí? Este segundo sentido de probabilidad se puede llamar la probabilidad causal, porque se refiere a una relación causal entre dos acontecimientos, claro, admite excepciones. Como vemos, tiene una serie de elementos probabilísticos, la exposición al contagio de la enfermedad, bueno, dije sarampión, COVID, ¿no? Las leyes estrictamente universales que se obtienen por inducción son probables en sentido inferencial,
¿sí? Infiere que esto sucede con un alto grado de probabilidad. Las leyes probabilísticas obtenidas por inducción son probables en sentido inferencial y en sentido causal. Es una diferencia un poquito técnica, lógica, pero lo interesante ahí es ver que en la probabilidad causal, ¿no? Es un hecho acontece y es probable que de ese hecho se derive otra cosa, ¿no? Que un hecho que haya sucedido, estuve en contacto con una, no estuve pues, pero es un ejemplo, estuve en contacto con una persona que tuvo COVID, es probable que me contagie, ¿no? Depende de excepciones, ¿de qué depende? Pues de qué tanto tiempo, qué tanto nos hayamos acercado, estaba vacunada esa persona y yo también, etcétera, ¿no? Entonces hay dos acontecimientos en donde puede establecerse una correlación causal con un alto grado o no de probabilidad, ¿sí? Bueno, las leyes estrictamente universales, decía entonces, que se obtienen por inducción son probables en sentido inferencial y las otras son probables en sentido causal. Entonces, un enunciado que dijéramos, quienes convivan con un enfermo de COVID probablemente enfermarán, es probabilístico en sentido inferencial. Es el resultado de una inducción y el sentido causal, ¿no? O sea, como debería expresarse es, probablemente sea verdad que aquellos que convivan con un enfermo de COVID probablemente enfermarán. Y ahí vamos a ver, bueno, la probabilidad está sujeta a, ¿no? Hace 2 años era altamente probable, ¿no? Era altamente probable porque no había vacunas. Ahora la probabilidad está sujeta a eso. Y ahora que ya se sabe un poquito más, bueno, si usas cubrebocas, si está ventilado el espacio, entonces ya ahí las inferencias probabilísticas cambian. O sea, a lo que voy es que la inferencia probabilística depende de circunstancias de hecho que tienen que ser valoradas, ¿sí? Entonces, ambos sentidos de probabilidad se entrecruzan. A veces la distinción es un poquito más técnica, no es que sea demasiado importante. Me interesa hablar de la probabilidad inferencial, más allá de las distinciones, ¿no? Pero bueno, las distinciones me sirven nada más para decir que hay una serie de sujeciones en la concatenación de hechos y conclusiones, ¿sí? Pero bueno, si se trata de una relación entre enunciados, una premisa y conclusión, podemos hablar de probabilidad inferencial o de grado de credibilidad, ¿sí? Si se trata de una relación entre eventos, entonces es probabilidad causal. Ahora, la probabilidad causal, cuando se expresa en leyes de probabilidad, se conoce como un argumento inductivo, ¿no? Que está sujeta a mayor o menor grado a una credibilidad racional. Si usamos una ley probabilística como premisa de un argumento, solo podemos inferir la conclusión con cierta probabilidad inferencial, ¿no? Tanto por ciento de personas que tienen contacto con enfermos de COVID contraen COVID. Entonces es altamente probable, pero la premisa es la probabilidad, ¿sí? La ley probabilística, ¿sí? La probabilidad de contraer la enfermedad disminuye en la medida en que haya vacunaciones. Entonces ahí hay una relación igualmente de una ley probabilística que me va a llevar a una conclusión de es muy probable que ya no haya tantos enfermos, ¿sí? Entonces, normalmente se dice que toda la ciencia descansa en inducciones a partir de la observación de la realidad, ¿no? Las conclusiones de una inducción nunca son necesariamente verdaderas. Entonces se sigue que nuestro conocimiento nunca es necesariamente verdadero, solo verdadero por aproximación. El ejemplo del COVID me gusta porque muestra eso, ¿sí? Se puede determinar, se puede determinar que ha habido un efecto positivo en la probabilidad de contagios derivado de la vacuna, que las personas vacunadas tienen menor, lo cual no quiere decir que no se contagien. He conocido gente vacunada con esquema completo que se contagia. Se contagia ya menos, ¿no? Digamos, es menos severa su condición, pero se contagia. Entonces, lo único que hacemos es que disminuye la probabilidad de que haya contagios, de que se expandan, ¿sí? Y así sucede, decía pues la ciencia, ¿no? Observación de la realidad y dado que las conducciones de inducción nunca son necesariamente verdaderas, entonces nuestro conocimiento nunca es necesariamente verdadero, sino verdadero por aproximación. Entonces, la inducción es escandalosa en términos filosóficos, pero científicamente, ¿no? Estamos todo el tiempo moviéndonos con probabilidad.
Es lo que hacen en los ensayos clínicos. Cuando vemos efectos secundarios, en algunos pacientes, ¿no? Se hacen estas pruebas como se hicieron con las vacunas, ¿no? ¿Qué reacciones secundarias cuáles son los efectos adversos que puedes observar? Bueno, se hace la muestra, ¿no? Probabilística, a unas personas se les da nada y a otras personas se les da el medicamento y se observan y se correlacionan, ¿no? Para ver que haya una interacción entre el medicamento o no sea nada más porque sí, me dolió la cabeza, sí, pero presentaron dolor de cabeza en el igual porcentaje unos y otros, no está relacionado con la medicina, ¿no? Cuando sí está relacionado, entonces vemos, ok, ¿con qué grado de probabilidad es tomar este medicamento te va a causar estos efectos? Porque va a depender de la persona. Personas embarazadas y lactantes, no se recomienda este medicamento. ¿No? Porque hay un alto grado de probabilidad que tenga una interacción con eso. Pero es solo eso. Es probabilidad, no es con certeza. Si te tomaste eso, esto te va a suceder, ¿no? Inclusive para que no funcione un medicamento, ¿no? Paracetamol, que nos lo toman, dolor de cabeza, y puede haber a quienes no se les quite. Porque funciona con un determinado grado de probabilidad. 9 de cada 10 personas que lo utilizaron presentaron disminución en su cefalia, ¿no? Bueno, entonces hay un grado bajo, pero sigue siendo probable que no funcione. Y así sucesivamente. Bueno, entonces nuestras inducciones, en la medida en que permita el desarrollo de la ciencia, de la técnica, sin haber sido refutadas, pues seguimos fiándonos de ellas, ¿no? Inclusive en términos epistemológicos, es lo que sostiene Karl Popper, ¿no? La falsación. Trato de demostrar su veracidad a través de ver si no puedo probar que es falso el enunciado, la premisa o el experimento, ¿no? Y una vez que he probado que no es falso, entonces llego a la conclusión que es verdadero, ¿sí? Bueno, este es un tipo de inducción, decía, ¿no? Entonces, la inducción probabilística, ¿no? Las reglas generales que podemos obtener por inducción pueden ser universales o probabilísticas. Si son universales, entonces podemos con ellas construir deducciones, subsumiendo el caso en la regla universal, ¿no? Tengo el caso, la generalidad, y digo, este caso particular se adecua a esta hipótesis general, ¿sí? Obtenemos entonces un resultado que necesariamente es verdadero, siempre y cuando lo sean las premisas. Pero si son probabilísticas, cuando subsumimos el caso en ellas, no tenemos un resultado cuya verdad esté garantizada por las premisas, sino que es probable, ¿sí? Digo, estoy dando quizás mucha lata con esto de la probabilidad, pero muchas veces lo que probamos, por eso dije, alto grado de probabilidad de que algo haya acontecido, como se afirma que aconteció. Y eso está en el razonamiento probatorio. El razonamiento probatorio nos tiene que permitir o hacer una deducción lógica, ¿no? El caso derivado de las razones con las que cuento me lleva a la deducción de lo general a lo particular. ¿Qué dice lo general? Que, por ejemplo, una resolución, vuelvo al ejemplo de la notificación, que las resoluciones son ilegales si no se asientan en el documento debidamente los motivos, es que se me fue la palabra ahorita, pues estaba pensando en otra cosa. Las situaciones de hecho, lugar y tiempo, ¿no? Si no se hace la debida circunstanciación de cómo se cercioró del domicilio, en dónde estaba, con quién se entendió, cómo se acreditó la personalidad de esa persona con la que se entendió la notificación y cómo se aseguró el notificador que esa persona haría del conocimiento del interesado del contenido de la notificación. Entonces, la regla general es, si esos elementos no están presentes, conclusión, es ilegal la notificación. ¿Sí? Ahí tenemos también una inferencia que el notificador tendría que haber probado. ¿Sí? O sea, tenemos las dos cosas. Primero, la deducción del juzgador. Regla general, se necesitan estos elementos para acreditar que la notificación fue legal. En el actuar del actuario, valga la redundancia, del notificador, tendría que haberse asegurado que con un alto grado de probabilidad, más allá de toda duda razonable, lo hiciera el conocimiento. ¿Cómo? Bueno, se identificó, es su hijo, afirmó que vive en el mismo domicilio, me dijo que no estaba ahí, pero que regresaba a las 2 de la tarde, y entonces me cercioré de esos hechos para que entonces el juez diga, bueno,
si bien es cierto que la notificación se entendió con una persona ajena, esta persona proporcionó los datos suficientes para inferir con un alto grado de probabilidad que iba a hacerla del conocimiento del interesado. Máxime, otra concatenación de hechos, que viven en la misma casa, como lo afirma la persona. Máxime, que el propio demandante establece como domicilio el donde se entendió la notificación. Entonces, ahí tenemos esa conjunción. Y el otro puede decir, bueno, pues eso dijo, pero no lo... Pues, sí, por eso estamos haciendo una inferencia a partir de una serie de hechos. ¿Sí me explico? Esa es la inferencia probatoria. Entonces, ese es el alto grado de probabilidad que debe de contener una argumentación en una concatenación de hechos que ocurrieron. ¿Sí? Entonces, decía, cuando subsumimos un caso en una probabilidad, no obtenemos un resultado que esté garantizado más que por probabilidad. ¿Sí? Este tipo de razonamiento es una inducción, es una explicación probabilística. ¿Sí? Vamos a pensar, descubrimos esto de los cuervos negros, ¿no? Y esta idea de la falsación. Por alguna razón, por algunas cuestiones climáticas, los cuervos se vuelven blancos, ¿no? Entonces, lo que era considerado universal pasa a enunciarse como una regla probabilística, ¿no? Derivado de una serie de interacciones con el medio ambiente, los cuervos cambian de color. Eso no estoy diciendo que así sea, no, estoy diciendo nada más para la probabilidad. Entonces, lo que era una regla general se vuelve una regla probabilística. Si X es cuervo, muy probablemente o probablemente sea negro. X es un cuervo, es el caso, ¿no? Ahí hay un cuervo. Lo más probable es que sea negro, o es probable que sea negro. ¿Sí? Entonces, aunque la primera premisa de esta inferencia expresa una probabilidad causal, la conclusión se sigue con una probabilidad inferencial. ¿Sí? Bueno. Ahora, decía, hay otro tipo de argumentos, que es la abducción. Aquí nada más para hacer una clasificación, ¿no? De los tipos de argumentos. Conocemos la regla y el resultado y entonces podemos inferir el caso por medio de la abducción. O sea, hay razonamientos en donde tratamos de inferir un hecho particular a partir de otro hecho que conocemos y de una regla que suponemos correcta. Esa regla puede ser universal o probabilística, ¿no? Tampoco de esta forma obtenemos conclusiones necesariamente verdaderas, ni siquiera cuando la regla es universal, sino una convicción de que puede ser más o menos razonable. ¿Sí? Por ejemplo, este fue el ejemplo, nada más que lo había confundido. X, Y, Z son negros. Ese es un resultado. Todos los cuervos son negros. X, Y, Z son cuervos, que sería el caso. Bueno, eso es una inferencia, ¿no? Aquí lo que pasa es que no son los únicos pájaros negros. Entonces, los argumentos abductivos, desde un punto de vista de lógica deductiva, son falacias. La falacia de afirmación del consecuente. Hay que tener cuidado en la argumentación con eso, ¿no? Tienen cierta fuerza que deriva de su potencialidad explicativa, ¿no? O sea, concede fuerza al razonamiento es que hay una probabilidad de por qué X, Y y Z son negros, que pues son pájaros, pero no se sigue de esa conclusión ese resultado, ¿no? Perdón, esa regla, ¿sí? Entonces, las diferencias entre los argumentos, la deducción es una regla universal, un caso que subsumo y lleva a un resultado. La inducción probabilística es una regla probabilística, ¿no? La regla universal está establecida normativamente, decía, las características para acreditar la violencia política de género son estas. Suceden en el caso y entonces hay un resultado. Se acredita que existe. La inducción probabilística, en ese mismo argumento, o sea, aquí lo que yo quiero decir es que la concatenación de argumentos no sigue nada más una regla lógica, una regla argumentativa. Podemos tener la conjunción de varias. Menos que saber la denominación, tenemos que saber que confluyen estas, ¿no? Que los argumentos no son únicamente subsunciones. Es decir, tengo la regla general y aquí están sus elementos. Se acreditaron.
Bueno, pero en esa acreditación, esa es una cosa. Una vez que se acreditó, hay que ver si de eso se sigue un resultado. Voy a poner otro ejemplo, la negativa ficta, ¿no? La negativa ficta, que es, ya saben, ¿no? Una respuesta no dada por una autoridad a la que se le solicita determinada resolución o determinada respuesta, valga la redundancia, y que pasado un breve término, 3 meses creo, ¿no? La Constitución dice, artículo 8, pasado ese término, se entiende que me lo negó, ¿sí? Entonces, cuando yo demando la negativa ficta, voy a demandar dos cosas. Voy a demandar una que se configura la negativa ficta, es decir, que transcurrió el término y no hubo respuesta y que entonces se entiende como negativa. Y configurada la negativa ficta, lo que quiere decir es que es ilegal, es decir, no solo tenías la obligación de responderme, sino que no tendrías por qué haberme respondido en sentido negativo. Entonces, primero, la regla universal. Pasados 3 meses se configura la regla negativa ficta y pasaron 3 meses. Ok, eso es relativamente sencillo de concluirse. Ahora, el alto grado de probabilidad será la inducción de que en este caso en particular, ¿sí? No tendría por qué haberme negado lo que me negó, ¿sí? Bueno, entonces, solo para decir, estos argumentos son una concatenación de los mismos, ¿no? Bueno, entonces, el carácter probabilístico, ya que dijimos todo esto de la inferencia probatoria. Una inferencia probatoria del tipo de las que tienen lugar en los procesos judiciales son enunciados sobre un hecho en particular, ¿sí? Entonces, los tipos de enunciados a los que me refería de razonamientos, tenemos que descartar, por ejemplo, la inducción ampliativa, ¿no? No importa, no quiero confundir demasiado con estas clasificaciones, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, también la abducción, esto que decíamos que puede llevar a algunas falacias, ¿no? Tendríamos también que no, que eliminarla en la manera de lo posible, ¿no? Pero bueno, la discusión sobre cuál es la mejor forma de representar la inferencia probatoria no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, vamos a pensar de algunos elementos, ¿no? Bueno, voy a regresar al ejemplo del derecho penal, de la posesión para tráfico de estupefacientes, para ver la inferencia probatoria, ¿no? Con una inducción probabilística, ¿no? Si alguien posee una cantidad de droga inferior a X gramos, entonces probablemente no trafica con ella. Porque hay una presunción a partir de la ley. La ley puede establecer, la Ley General de Salud, cuál es el grado, cuál es la cantidad que se considera como de consumo. Yo no puedo saber en realidad si lo va a consumir o si lo va a vender, porque pues qué tal que vende la mitad de lo que trae. Pero como para efectos de la ley esto sucede así, entonces es muy probable que la conclusión sea esa. Si alguien es acusado por comercializar con droga por alguien al que se le encuentra cierta cantidad, ¿no? O sea, yo traigo esto, pero es que me la vendió la otra persona. Pero esta acusación no se ratifica, probablemente no nos encontremos con tráfico de estupefacientes. Probablemente, ¿no? No se puede probar, digamos, si estos solo fueran mis únicos elementos de prueba, ¿no? O sea, mis elementos de prueba es, pues agarraron aquí a la persona, detuvieron con una cantidad de estupefacientes, esa cantidad no rebasa la que permite la Ley General de Salud para efectos de considerar que hay tráfico, pero otra persona lo acusa de que le vendió, ¿no? No ratifica la denuncia. Entonces, ahí no podemos establecer la concatenación de hechos porque no hay un alto grado de probabilidad para inducir que efectivamente esos hechos tienen una coherencia entre sí. Entonces, bueno, independientemente de cómo se construya, la conclusión de una inferencia probatoria no puede ser una certeza absoluta. Siempre será probable en el sentido de grado de credibilidad por algunas de las siguientes razones, ¿no? O sea, si la inferencia probatoria se reconstruye como una inferencia deductiva, porque no podemos estar absolutamente seguros que las premisas sean verdaderas, tampoco podemos asegurar que lo sea la conclusión en el sentido de correspondiente con la realidad. Y con esto
nos enfrentamos todo el tiempo, ¿no? Al resolver o al analizar o inclusive al establecer la pretensión de verdad de una persona. O sea, el abogado no dice, bueno, dime qué pasó y estoy confiando que lo que me dices sea así y estoy confiando que la manera en que lo voy a exponer pueda, ¿no? Demostrar con un alto grado de probabilidad que sucedió o no sucedió dependiendo de quién se trata, ¿no? Eso sí lo construimos de esa manera. Si lo construimos como una inducción en sentido amplio, entonces el paso de las premisas a la conclusión no es necesario, ¿no? Insisto, independientemente de la clasificación, lo que interesa es que la falta de certeza absoluta acerca de si la conclusión de la inferencia probatoria se corresponde con la realidad, con lo que ocurrió en la realidad, tiene este elemento de probabilidad, ¿no? Y entonces la probabilidad en el lenguaje ordinario, cuando decimos probablemente, tiene las siguientes propiedades, ¿no? O sea, el probablemente está semánticamente relacionado con posiblemente, con certeza, ¿no? Probablemente implica posiblemente y excluye a la certeza. Lo que es probable no es seguro ni es imposible, ¿sí? Entonces, esto nos permite distinguir entre la fundamentación o la justificación de un juicio de probabilidad y su éxito, ¿no? Cuando un juicio de probabilidad se usa para predecir un acontecimiento, podemos decir a priori, ¿no? Que está fundado, si está bien basado en la evidencia, y a posteriori, que tuvo éxito, ¿no? O sea, si este acontecimiento ocurre. De la misma manera, en los juicios de probabilidad sobre hechos pasados, como la conclusión de la inferencia probatoria, también podemos distinguir entre su justificación y su corrección o verdad, pero no podemos confirmar esta segunda propiedad, la verdad, al margen del apoyo que le presta la primera, ¿no? Porque el pasado pues ya pasó, no lo podemos conocer, está cerrado, ¿sí? La probabilidad es graduable. Podemos decir que un acontecimiento es o ha sido bastante probable, muy probable, casi seguro, poco probable, ¿no? O sea, sí podemos, en contextos especiales, cuantificar matemáticamente esta probabilidad. Por eso, el criterio de determinancia, ¿no? Ahorita, a ver, de una vez voy a buscar esta jurisprudencia para mostrárselas. Vean, ¿cuáles son los elementos que se tienen que considerar para saber si algo es determinante en el resultado de una elección, ¿no? Mm, 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 mm. Bueno, es que aquí no tengo, déjenme ver si, bueno, es que no tengo la jurisprudencia, o sea, son jurisprudencias que están relacionadas con la determinancia, pero no con lo que estoy buscando. Pero bueno, decía, lo que nos da el criterio de determinancia, factor cualitativo y cuantitativo, es que con un alto grado de probabilidad, ¿no? Esto se utiliza sobre todo, no nada más, pero sobre todo para la anulación de las elecciones, para ver si las violaciones fueron graves. En cuantía, o sea, cuántas sucedieron, sistemáticas, y su gravedad. Y entonces ahí se hace una inferencia. Dada la presencia de estos elementos, dada la gravedad de los mismos, entonces se concluye que con un alto grado de probabilidad no se puede determinar que las elecciones sean válidas, ¿no? Por las violaciones y su gravedad. Sí, entonces decía, la probabilidad es graduable. Alto grado de probabilidad para el criterio de determinancia, ¿no? ¿Sí? Entonces, se puede cuantificar. Cuando hicimos quienes son hombres, ¿no? Hicimos nuestra servicio militar, o bueno, vas ahí a formarte y te sacan en un sorteo, ¿no? Probablemente se extrae una bola negra. O sea, con mayor o menor fuerza, salvo en el caso de poco probable, se extrae una bola negra, ¿no? En el sentido de que es absurdo decir, probablemente se extraerá una bola negra, pero no se extraerá una bola negra, ¿no? O sea, si dices probablemente, quiere decir que es probable que la extraigas y excluye al decir
lo contrario, ¿no? Así digo, probablemente será este resultado, pero no será este resultado, resulta excluyente. Entonces, hay tipos de contradicciones, ¿no? Cuando digo, probablemente esta persona privó de la vida tal, pero tal no lo mató, ¿no? O sea, la probabilidad se puede graduar y podemos decir únicamente con qué grado de probabilidad algo sucedió, pero la probabilidad no es excluyente, ¿no? No sé si me explique con esto. O sea, la probabilidad no excluye el elemento que estamos sosteniendo que es probable que haya acontecido, ¿sí? Entonces, la certeza absoluta no se puede exigir como un requisito necesario de la decisión judicial, ¿sí? Ciertas afirmaciones y distinciones de la doctrina procesalista se muestran como formas quizás poco apropiadas o propio contundentes, ¿no? Para llegar a la inferencia probatoria. Si afirmamos, por ejemplo, que la finalidad de la prueba es el convencimiento pleno del juez, si convencimiento pleno equivale a total y absoluta seguridad, pues entonces nunca vamos a poder probar casi nada, ¿no? O sea, la conclusión de la inferencia probatoria es siempre probable. No puede, lógicamente, no quiere decir con ello que todo sea probable, ¿no? Hay cosas que sí se pueden, el ejemplo de la existencia del acto reclamado, no es que, muy seguramente sí existió el acto reclamado, no, eso existe. Pero a mí me interesa la prueba que tiene que acompañarse de mayores razones, de mayores argumentos, de mayor exposición, porque hay un grado de incertidumbre, ¿sí? Es ahí donde hay que hacer un trabajo más fino de argumentación. El otro, pues nada más, bueno, pues se le asigna el valor, existió ese hecho. Claro que se puede desvirtuar, pero desvirtuar el hecho es una cuestión ya de tipo argumentativo, pero se contiene en la prueba misma, que nos puede llevar a la conclusión de que algo aconteció, ¿sí? Bueno, pero por eso ponía el ejemplo del notificador. Bueno, aconteció la notificación. Sin embargo, no te cercioraste de proporcionar elementos para que con un alto grado de probabilidad, ¿sí? Se notificara a la persona que se debía de notificar, porque bueno, realizaste la notificación, pero la realizaste mal. Se prueba, no está discusión y no hay que argumentar mucho con relación a que sí aconteció ese hecho. Lo que hay que argumentar es el grado de certeza, ¿sí? Con el que te aseguraste que iba a acontecer lo que tendría que haber acontecido, que era la notificación, ¿sí? Entonces, la conclusión de la inferencia probatoria es siempre probable. Y si el juez llega a una conclusión probable, no puede lógicamente, aunque sí psicológicamente, estar seguro de que esto aconteció. Es casi seguro. Eso es lo que hay que exigir, ¿no? Más allá de toda duda razonable, ¿sí? Con alto grado de probabilidad. El ejemplo de la violencia política de género, por eso me gusta, ¿no? De este caso, ahorita abro la sentencia. Porque ahí se hace el razonamiento de, bueno, pues es que era imposible probar que efectivamente esto se haya traducido o cómo materialmente se tradujo en un número de votos. No se puede cuantificar, pero sí se puede establecer una relación de alta probabilidad entre conducta y resultados de la votación, ¿sí? Entonces, quizás, aunque algunos tratados luego de prueba distinguen entre prueba plena o perfecta y semiplena o imperfecta, al decir que mediante la primera se alcanza la plena, total, la convicción de la realidad de los hechos y con la segunda una mera probabilidad, ¿no? Y tampoco tiene sentido decir, como de repente se dice, ¿no? Que la prueba es total o plena o no es nada, ¿no? Que no existe una mayor certeza o menor convicción judicial, que se alcanza o no se alcanza, porque además oculta el que el convencimiento es una cuestión de grado, pero es una falacia, ¿no? Es preferible entender que la convicción del juez no puede entenderse en términos de certeza absoluta, sino en términos de probabilidad. Es un juicio de probabilidad de mayor o menor acercamiento, perdón, entre la afirmación y el hecho acaecido, ¿no? El hecho que aconteció. Y en tanto tal hecho no es conocido y es un hecho del pasado, la probabilidad de ser medida en términos de verosimilitud es esa, ¿no? Entonces, lo que resulta relevante, pues, no es tanto la validez de la inferencia probatoria, ¿no? O sea, si se entiende como esto, la propiedad de todo o nada, sino su solidez, la argumentación. ¿Cómo podemos valorar esta solidez? Con las argumentaciones, ¿no?
la valoración de la prueba es un trabajo argumentativo, ¿sí? Vamos a hacerlo primero hablando como de las falacias, ¿no? Vamos bien hasta aquí, perdón. Vamos bien, porque estos temas tienen un poco de, ¿no? Pueden llegar a ser hasta un poco aburridos, ¿no? Porque tienen estos elementos técnicos y conceptuales, ¿no? Vamos más o menos bien. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, continúo pues. Decía, en la valoración de la prueba, ¿no? La falacia de la íntima convicción, estamos hablando de la probabilidad. Cuando pensamos que un hecho está lo suficientemente probado para justificar la decisión judicial que se funda en este. ¿Con qué criterios contamos para valorar la solidez de una inferencia probatoria? ¿No? Estos argumentos siempre se plantean en derecho procesal y hay distintas respuestas, ¿no? En los procesos penales, ¿no? El sistema de prueba legalmente tasada, ¿no? El propio legislador de antemano y con carácter absoluto establece en las normas legales la eficacia y el valor que se le debe atribuir a cada medio probatorio. Los requisitos, las condiciones necesarias para que tales medios alcancen el valor que legalmente les concede. Y el sistema de libre apreciación de la prueba. La apreciación por las máximas de la experiencia o la libre valoración de la prueba, ¿no? En donde el juez es libre para decidir cuándo un hecho ha sido suficientemente probado, sin restricciones legales, ¿no? De valoración. Este segundo sistema, entonces, aquí entendemos el juez tiene una libertad más o menos amplia, ¿no? Que desde luego siempre tenderá a, bueno, idealmente, a no ser arbitraria, ¿no? No sea completamente irracional, sino que la libertad tiene que estar limitada por la razón, al buen juicio, a un procedimiento racional de investigación de los hechos, ¿no? Ferraioli dice, con relación a la absoluta libertad del juez para valorar la prueba, que ha dado lugar a, desde luego, páginas amargas e intelectualmente deprimentes en la historia de las instituciones penales. Entonces, el principio de la libre valoración de la prueba, la íntima convicción, que fue una reacción al sistema de prueba tasada, no se entiende meramente como una liberación de las reglas, ¿no? Sino como una liberación de toda regla, lo cual es un error. Tiene que seguir las reglas de la lógica, las leyes científicas, ¿sí? Bueno, entonces, la apreciación, la libre apreciación de la prueba, tiene dos consecuencias, ¿no? Primero, la valoración corresponde exclusivamente a los jueces y tribunales, ¿no? Y los tribunales, no necesariamente o no en todos los casos, pareciera entenderse, ¿no? Que están obligados a manifestar las razones que le llevan a formar su convicción, ¿no? Desde luego, esto no es así, ¿no? Hay otras maneras de entender esta idea de la libre convicción a partir de la teoría de la epistemología, ¿no? A partir de la teoría del conocimiento. Hay varias maneras. Una que tiene que ver con objeciones de tipo ideológico, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que las consecuencias negativas que tiene para las garantías del proceso y la arbitrariedad, ¿no? Es decir, ¿cómo nos cercioramos de que en la libre valoración probatoria no haya elementos ajenos a la objetividad, a las reglas de la lógica, ¿no? A las reglas de la razón, ¿sí? Entonces, para eso se establece el estándar, han escuchado, ¿no? El estándar probatorio, los criterios de valoración de la prueba, ¿no? Que le dan solidez a la inferencia probatoria, ¿sí? Esta idea falaz de que la íntima convicción es por sí misma arbitraria, desde luego no sucede de esta manera, porque la valoración de la prueba no es una operación libre de todo criterio, cargada de subjetividad, ¿no? Tiene que estar sometida a las reglas de la lógica, a las reglas de la sana crítica, de la experiencia, el criterio racional, el criterio humano, ¿no? Entonces, eh, claro, estas referencias son un poquito, bueno, ¿qué significa eso, no? O sea, ¿cuáles son los criterios más concretos para precisar qué son las reglas de la sana crítica? Siempre va a haber un poquito de vaguedad en ello, ¿no? Pero bueno, si tomamos en cuenta algunas de las pautas de racionalidad epistemológica, ¿no? Que proporcionan algunos lógicos, algunos filósofos de la ciencia,
que justifican las inducciones científicas, ¿no? En el esquema que les platiqué de inferencia probatoria, podemos distinguir entre los hechos probatorios, ¿no? Las razones de la inferencia, las garantías, las máximas de la experiencia y las presunciones y los hechos a probar, ¿no? La pretensión, la hipótesis. Entonces, podemos distinguir entre reglas o criterios acerca de los hechos probatorios, reglas o criterios acerca de la garantía y reglas o criterios de la hipótesis del caso, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a ver criterios sobre los hechos probatorios? ¿Son fiables los hechos probatorios, no? Uno de los criterios que establecen filósofos de la ciencia para determinar que una hipótesis está fundamentada es que los datos a partir de los cuales infieren estas hipótesis sean fiables, ¿no? Sean precisos. Es obvio, ¿no? Que la importancia que tienen las ciencias experimentales, que los experimentos tengan rigor y que sean descritos con precisión. En la prueba judicial, la fiabilidad depende de cómo llegamos a conocer los hechos probatorios, ¿no? El conocimiento de estos puede depender de la observación directa del juez, de las conclusiones científicas, ¿no? O pueden ser resultado de otra inferencia, como ya vimos con el ejemplo de la notificación. Entonces, en el caso de la observación directa o de las conclusiones científicas, la fiabilidad de los hechos probatorios es mayor, pero en la mayor parte de los supuestos los hechos probatorios son conclusiones de otras inferencias, como ya les había dicho, ¿no? Para probar que una persona mató a X, privó de la vida a X, primero nos serviría saber, hay una enemistad entre ellos, hay un testigo que les haya escuchado discutir de manera acalorada, ¿no? Esta discusión puede servir junto con otros hechos como uno de los datos probatorios relevantes para inferir, por ejemplo, enemistad. Había motivos para, ¿no? Que a su vez se refiere a un hecho probatorio relevante para inferir la hipótesis del homicidio, ¿no? La conclusión de que dicha discusión tuvo lugar a partir de esas manifestaciones del testigo y el juicio de credibilidad también son elementos, ¿no? O sea, que el testigo nos diga que les escuchó, solo prueba directamente que el testigo dijo eso, que les oyó discutir, ¿no? Si el medio de prueba es un documento, es lo mismo. Hay que inferir que el contenido de ese documento es cierto, como les conté de la notificación. Bueno, prueba que aconteció una notificación, no la legalidad de la misma, ¿sí? Entonces, muchas veces tratamos con inferencias a las que raras veces le prestamos atención, pero son inevitables. Cada una de ellas es un punto débil en la argumentación en su conjunto, ¿no? O sea, la aceptación del resultado de la prueba científica también requiere una inferencia, ¿sí? Las inferencias que concluyen en alguno o varios de los hechos probatorios se pueden encadenar entre sí, como ya había dicho, ¿no? Y quizá se puede proponer una regla en donde la fiabilidad de tales hechos probatorios es mayor cuanto menor es la cadena de inferencias que llevan a ellos. Entre más cadena de inferencias hay entre uno y otro, más probable es que no sea de esa manera porque depende de demasiados eslabones, ¿no? Cada una de estas inferencias intermedias también se tiene que valorar con los mismos criterios. Ahora, la otra parte es la suficiencia, ¿no? Para valorar la inferencia probatoria, tendremos que contar con un número suficiente de hechos probatorios. Cuantos más hechos apunten en dirección a la hipótesis que queremos probar, más seguridad tenemos acerca de su corrección. Luego los abogados les gusta decir esta palabreja que es la adminiculación, ¿no? Entonces, adminiculan distintos hechos probatorios con los hechos a probar y por lo tanto se llega a una conclusión. No solo es que el testigo, es que ya había reportes es que hay un documento que prueba que compró un arma esa persona, ya lo había amenazado anteriormente, ya habían tenido discusiones. Ahí ya, bueno, todos esos hechos, ¿no? Además de que no pasó la prueba de, ¿cómo se llama? Bueno, la prueba de ver si tenía pólvora o no. Sí tenía. El casquillo percutido es del mismo calibre que la bala encontrada en el cuerpo de la persona. Todos esos hechos en su conjunto
me llevan al mismo resultado. Pero claro, ahí ya estamos reforzándolo, no nada más. Bueno, pues es que él declaró que los oyó discutir. Bueno, había enemistad, lo mató. Ahí es una conclusión débil, a partir de una inducción que no me permite establecer una correlación entre un hecho probado y un hecho cierto. ¿Sí? Hecho probado es que la persona declara que los oyó discutir. Nada más, ni siquiera prueba que hayan discutido efectivamente. ¿Sí? Pero esa discusión por sí misma no prueba, uno, enemistad, que sería el móvil, y dos, la comisión del hecho, ¿no? ¿Sí? Ahora, esta idea de la seguridad, de entre más medios, más hechos apunten en dirección a la hipótesis, habrá que matizarlo, ¿no? Porque un solo hecho probatorio, pero con alto grado de fiabilidad, puede tener un peso mayor que varios hechos probatorios de escasa fiabilidad, ¿no? Se encontraron las huellas de la persona en la pistola y la pistola se encontró en lugar de los hechos. Ese hecho por sí mismo tiene más fiabilidad, por ejemplo, que lo que pueda hablar y declarar un testigo con relación a su enemistad, o lo que pudo haber declarado otro con relación a yo escuché que dijo que lo quería matar, ¿no? Entonces, también habrá que matizar y habrá, aún en las inferencias, algunos hechos y algunos medios probatorios que, aún siendo todos ellos probabilísticos, señalen un mayor grado de probabilidad de aquello que pretenden probar. ¿Sí? Bueno, entonces, la importancia de la cantidad del apoyo empírico con lo que cuentan las hipótesis tiene un cierto peso, pero también la variabilidad, ¿no? O sea, si ya se cuenta con miles de casos confirmatorios, una cosa, añadir un elemento, aumenta la confirmación, pero no mucho, ¿no? O sea, si en los casos anteriores, ¿no? Todos ellos hemos obtenido mediante contrastaciones del mismo tipo el mismo resultado, pero un nuevo dato es un resultado de un tipo diferente de contrastación, entonces la confirmación de la hipótesis se acrecienta, ¿no? En la prueba judicial, la variedad, este es como el planteamiento filosófico, ¿no? En la prueba judicial, la variedad de los hechos probatorios aumenta la probabilidad de la hipótesis que con ello se confirma, ¿sí? La importancia de la diversidad de los datos radica en que permite algo que es esencial para confirmar una hipótesis, la eliminación de hipótesis alternativas con las que entra en competencia, ¿no? Queremos probar que los perros, esta idea de que ven en blanco y negro, ¿no? O de que ven en sepia. Entonces, tratamos una y otra vez de ver que no les atrae un color en específico, ¿no? Y que los colores sepia tampoco tienen ningún efecto para con ellos. En la repetición de estos experimentos, obviamente, resulta importante cambiar el sitio, ¿no? Para eliminar una posible explicación alternativa, ¿no? De que puedan tener buena memoria espacial, etcétera, ¿no? Pero no toda variación es importante, ¿sí? Entonces, esto solo para decir, para apoyar una hipótesis, no nada más es el criterio numérico, sino inclusive puede ser que haya una inferencia de espacialidad y temporalidad, ¿no? Voy a irme a la sentencia para ponerles el ejemplo de la violencia política de género. Nada más déjenme ir ir a la norma, ¿no? Ir a la sentencia, perdón. Sí, tengo aquí un problema con la... No, es que me cambiaron el formato de la computadora y no, es que ahí tenía algo que me interesa con relación a cómo se valoran, ¿no? Cómo se valoran determinadas pruebas a la luz de en dónde están, en dónde se encuentran y por qué. Creo que ya aquí está. Permítanme tantito.
A ver si está aquí, ¿eh? Bueno, entonces el caso es Iliatenco Guerrero, ¿no? En 14 lugares, dice la sentencia, se pintaron frases que menoscabaron o que pudieron haber menoscabado con un alto grado de probabilidad, otra vez, volvemos a eso, ¿no? Eh, Anularon el reconocimiento del ejercicio de derechos políticos. En estas pintas, ¿no? Se decía, entre otras cosas, las mujeres no sirven para el gobierno, no saben gobernar, rechazaban la reelección por la cual estaba participando y externaban fuera y el nombre de la candidata. Pero no nada más eran los mensajes, ¿no? Las frases en distintos lugares, sino que están pintados el lugar. En la carretera, en tubos de concreto, en tanques de agua que estaban ubicados a la orilla de la carretera, en un poste de luz, en la pared de una casa, en una lona que contenía propaganda del partido político, ¿no? Y en dos espectaculares. Y todos ellos estuvieron ubicados en inmediaciones de algunas comunidades, ¿no? Estos hechos, además, coinciden en manifestar su repudio a que una mujer gobernara el municipio. Decían, no sirve para ello. Entonces se aludía a la candidata. Esos hechos por sí mismos prueban la existencia de la violencia política de género, ¿no? En contra de esta persona porque le estigmatizan como mujer, ¿no? Estos espectaculares, que además se localizaron en las inmediaciones de la carretera, tenía expresiones como es tiempo de hombres, ninguna, así lo decía, y estoy haciendo cita de la sentencia, ninguna vieja más en el poder, ¿no? Una manifestación despectiva, discriminatoria, ¿no? Y otras distintas lonas iguales, ¿no? Entonces, esto como elemento importante, ¿no? ¿Cómo incide en el proceso electoral? ¿No? La sala de la Ciudad de México hace ejercicios de inferencia y probabilidad, porque la decisión, o sea, dicen, bueno, pues ahí está. ¿Cómo determino que esto tiene un efecto en la contienda electoral, no? Bueno, entonces se considera necesario realizar esos ejercicios de inferencia y probabilidad. Esto para que vean, esto que les estaba comentando es parte de una sentencia, ¿no? De una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se estableció esta parte a partir de esos elementos de prueba, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que a mí me interesa, pues, mostrar para efectos de esto, ¿no? No les di el número de expediente para quien guste revisarlo, es el SUBREC 1861 diagonal 2021, ¿no? El caso Iliateco Guerrero. Bueno, entonces, en este ejercicio de probabilidad, de inferencia probabilística que hace la Sala Ciudad de México, identifica las localidades en donde no se instalaron casillas, ¿no? Y que por tanto, atendiendo a la lógica de las personas que tuvieron que trasladarse a otra comunidad a efecto de emitir su voto, ¿no? En donde en estas casillas la diferencia de votos obtenido el primero y el segundo lugar fue mayor, entonces ahí dicen, es que se trasladaron, vieron estos mensajes. Y hay una conclusión, hay una inferencia de que hay un impacto en el electorado con motivo de los mensajes ofensivos. Eso por un lado, ¿no? Luego, la determinancia, ¿no? O sea, aquí ya vimos el elemento inferencial. Están las pintas, ¿no? Están las pintas en la carretera. En las comunidades en donde no se instaló casillas se observaron dos cosas. La primera es que la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue mayor al resto de las casillas en donde no hubo que hacer ese traslado. Ese traslado implicaba ver ese tipo de publicidad. Y entonces, si bien es cierto que no se puede determinar de manera absoluta, ¿no? El grado de afectación, o sea, qué tanto se tradujo en votos, sí se puede inferir que tuvo un efecto, ¿sí? Eso es lo que eso es lo que me interesaba de esta parte, ¿no? Entonces, los mensajes, decía, constituyeron, por un lado, ¿no? Violencia política de género, tuvieron un impacto diferenciado, ¿no? Afectaron únicamente a las mujeres candidatas, gobernadoras, porque se desacreditan, ¿no? Se menosprecian sus capacidades, no únicamente a la candidata víctima, ¿no? Del caso concreto, sino que la violencia política de género
tiene estos elementos, ¿no? Ahora, ¿cómo es? Decía que establecen la influencia en el electorado. Ya vimos esta parte, ¿no? Ya vimos de cómo hizo una inferencia lógica con relación a esto, en dónde estaban colocadas las pintas y la conclusión es decir, bueno, y además, para aquellas personas que se tuvieron que desplazar, si hay una diferencia de votos con relación a las otras casillas en donde no hubo este desplazamiento. Lo que establecen el argumento contrario, lo que establecen los recurrentes, esta fue la conclusión de la Sala Ciudad de México, dicen, el simple hecho de estar acreditados diversos actos de violencia genera un desequilibrio en la contienda electoral, pero no se demostró de qué manera influyeron en el electorado, ¿no? Entonces, los mensajes de la candidata, ¿cómo sabemos que efectivamente tuvieron un efecto, ¿no? Entonces, lo que establece la sala superior es que se deben de desestimar estos planteamientos, ¿no? Porque producen una victimización secundaria, o sea, primero, poniendo como elemento relevante la violencia política de género, de decir, bueno, pues es que estás revictimizándola, ¿no? Le pones una carga extra a probar, no solo que fue afectada, sino que esta afectación se tradujo en una vulneración a sus derechos político-electorales, de manera tal que hay decía, una conclusión en donde, por un lado, establecen la incidencia en el proceso electoral porque la población estuvo expuesta a dichos mensajes en un periodo muy cercano a la elección, durante el periodo de reflexión también, o sea, en la veda, incluso durante su traslado de ciertas comunidades a las casillas correspondientes, porque estos mensajes fueron colocados en lugares estratégicos que necesariamente tendrían que ser transitados por los votantes. Entonces, se concluye que la violencia política de género tuvo un impacto negativo en el derecho de la víctima a ejercer su voto, por un lado, porque la pone en una situación de desventaja, pero también en violaciones generales y determinantes que transgreden los principios constitucionales, que ponen en certeza la elección porque influyen activamente y de manera negativa en el resultado obtenido, porque estas irregularidades, ¿no? Suceden de manera tal que no solo se acreditan, sino que no son reparables, ¿no? Y es cuando se dice que hay este criterio de determinancia. Se acredita la determinancia por esta razón, ¿no? Fueron actos generalizados, no solo en un sector específico de la población, e influyen de manera determinante por el lugar en donde están colocados, ¿no? Pero entonces aquí importan todos estos elementos para la inferencia probabilística, ¿no? Tienen una alta probable influencia en el resultado de la elección, derivado que se trata, uno, de actos de violencia política de género que se tienen por acreditados, pero además, eso por sí mismo, que es una violación, que influye en los principios de equidad y de contienda, pero dos, por el lugar en donde estaban colocados, y tres, por la diferencia entre el primero y el segundo lugar, ¿sí? Entonces, bueno, este tipo de argumentaciones nos sirven para entender cómo se llevan a cabo este tipo de inferencias, ¿no? Entonces, bueno, ya nada más para terminar, ¿cómo saber, pues, que un argumento está suficientemente respaldado, ¿no? O sea, ¿cómo saber si en la mayoría de los casos determinar qué hechos son pertinentes para confirmar la hipótesis depende de las máximas de la experiencia, de las presunciones de la inferencia, que son las que constituyen la garantía del argumento? ¿Cómo sabemos, no, que hay esa garantía del argumento, no? Es decir, que haya una regla en el sentido de un enunciado que expresa una regularidad que correlaciona las razones, los hechos probatorios con la pretensión, la hipótesis, ¿no? La hipótesis es, se cometió violencia política de género en detrimento a esta candidata y por lo tanto se debe de anular la elección. Los hechos probatorios son estos 14 pintas que estaban estratégicamente colocados, inclusive, no solo en la campaña, en el periodo de reflexión, inclusive cuando tenían que trasladarse los votantes a las casillas, ¿sí? Entonces, en la inferencia probatoria, la garantía la constituyen las máximas de la experiencia y las presunciones. Todo esto que vimos son presunciones, es una presunción, ¿no? El hecho
de que hayan tenido una influencia porque se tuvieron que trasladar ahí y que la vieron, ¿sí? Es un hecho notorio que ahí estaban. Es un hecho notorio que estas estuvieron en el tiempo indebidamente también de veda electoral, los 3 días antes, y el día de la jornada electoral, ¿sí? Por lo tanto, entonces existe la presunción de que tuvieron un efecto negativo. Entonces, cuando los procesalistas afirman que la prueba se tiene que valorar con las reglas de la lógica, las reglas de la sana crítica, es decir, con las máximas de la experiencia, se trata de argumentos no deductivos que cumplen las reglas de la inferencia. Estas máximas de la experiencia son a la vez la conclusión de una inducción ampliativa, ¿no? Por lo que no son necesariamente verdaderas, sino probables en sentido inferencial, como nos referíamos, ¿no? Su grado de credibilidad racional depende de que la inducción por medio de la cual han sido establecidas esté bien hecha. De otra manera, ¿no? Hay que examinar el fundamento cognoscitivo de estas máximas y sus regularidades, de manera que excluyan las generalizaciones apresuradas, los prejuicios, ¿no? Entonces, el grado de confirmación de la hipótesis final, de la inferencia probatoria es mayor cuando las máximas de la experiencia constituyen reglas científicas y conocimientos ampliamente confirmados, ¿no? Entonces, las máximas de la experiencia, las regularidades, están bien fundadas cuando se basan en una inducción ampliativa y sólida. Y para valorar la solidez de ese argumento, recurrimos a los mismos criterios analizados, ¿no? O sea, una nueva inferencia viene a encadenarse con la inferencia probatoria, ¿sí? Las presunciones que se pueden ver como máximas de la experiencia institucionalizadas y autoritativas, ¿no? Si se ven de esta manera, también deben ser apoyadas por una inducción sólida, ¿sí? Otra cosa es el margen que pueda tener el juez para rechazarlas o desplazarlas. Entonces, este requisito se puede complementar con una actitud de desconfianza hacia las máximas de la experiencia ad hoc, ¿no? Están hechas para justificar algo. Si la regla se constituye para explicar el caso concreto sobre el cual debe decidir el juez, es claro que no se basa en una inducción ampliativa bien fundada, ¿no? Y bueno, sobre el grado de probabilidad causal suficiente, ¿no? Mientras el requisito de la razonabilidad es relativo al sentido inferencial de la probabilidad, el grado de probabilidad causal se refiere a su sentido causal, o sea, es posible encontrar máximas de la experiencia que establecen que si ocurre un fenómeno, le seguirá con un alto grado de probabilidad otro fenómeno, y máximas que correlacionan los fenómenos con un menor grado de probabilidad. Cuanto menor sea el grado de probabilidad causal expresado por la máxima de la experiencia, menor será la probabilidad diferencial con la que se sigue esa hipótesis final. Bueno, hasta aquí, ¿algún comentario, alguna pregunta? ¿Todo bien? Quedó más o menos claro, ¿no? El esquema argumentativo, lógico, digamos, y la idea, pues, que a mí me interesaba más, dos cosas, ¿no? La inferencia y cómo la inferencia nos lleva a valorar hechos que acontecieron de manera muy probable para llegar a conclusiones, ¿no? Que ese es en donde viene el trabajo lógico, argumentativo, más interesante y más fino que cuando tenemos la mera subsunción, ¿no? En donde de lo general abstraigo una conclusión particular. Bueno, pues yo les agradezco por su presencia, por su atención. Les deseo un feliz fin de semana. Igualmente espero que este módulo, bueno, esta clase, haya más o menos respondido en mayor grado, con alta probabilidad, ¿no? Haya sido satisfactorio para ustedes en relación de cuáles son los elementos de inferencia probatoria, qué significa la argumentación probatoria y cuáles son, gracias por los comentarios, y cuáles son sus elementos, ¿no? Bueno, igualmente les deseo un feliz fin de semana. Saludos y hasta la próxima. Gracias, doctor. Buenos días. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Excelente fin de semana. Buenas tardes a todos. Gracias.